a un nuevo episodio del podcast En Familia. Este es un espacio creado por la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía para la difusión y el debate de temas y herramientas relacionadas con la educación y la crianza. Vamos a empezar a hacer una serie de podcasts en los cuales, ¿quién va a colaborar? Pues una persona que te introduje hace un tiempo, hace unos podcasts, y que es mi compañero Dani. Gracias, Dani, por unirte al proyecto. Gracias por invitar. Así que vamos a empezar haciendo una serie de podcasts relacionados con cómo ayudamos a nuestros hijos en las tareas escolares en casa y por qué realmente hemos querido empezar a hablar sobre esto. ¿Es importante? Sí. Si no, a lo mejor no haríamos un podcast. Efectivamente. Como primera marca de que esto nos parece importante es que hemos hecho una serie de vídeos hablando de esto. Y al final sí que es más importante incluso que trasciende un poquito más que el hecho de que hay que hacer deberes porque nos mandan en el colegio. Ya solo por eso, porque es una responsabilidad que tenemos que hacer, algún sentido tendrá. Sí, efectivamente, porque muchas veces tendemos como madres y padres a pensar que, bueno, el hijo tiene que hacer unas tareas porque le han mandado, nosotros tenemos que asegurarnos de que las hace todos los días y muchas veces pues ese realmente se puede convertir en un punto de conflicto incluso. Entonces, ¿por qué es importante hablar sobre este tema y concienciarnos de la importancia de apoyar, pero de una manera que se convierta ¿no? eso como una colaboración, como un compañerismo ¿no? entre padres e hijos? Pretendemos reflexionar un poco acerca de, sobre todo, cuál es el papel como adultos que estamos, de alguna manera, si solo vigilantes en que hagan las tareas, si somos un apoyo en un proceso de adquisición de una serie de competencias a la hora de aprender todo este proceso de qué es estudiar, incluso de qué significa tomar responsabilidades, que es algo que nos parece algo muy natural porque ya somos capaces, pero es una cuestión que se aprende. Incluso todos estos retos de tengo responsabilidades e intento librarme de ellas, es una negociación y un aprendizaje que tenemos que ser capaces de guiar en personas que al final se están formando y para que con las cuales todo es nuevo, todo es un aprendizaje y todo es una construcción, porque son gente que se está construyendo como personas al final. Efectivamente, sí. Es que como padres muchas veces estaba pensando mientras decías ahora mismo que ese no de no quiero hacer la tarea, no la hago a ver qué tal me va, pues al final es un aprendizaje, incluso con las normas, ¿no? Que tenemos niños pequeños y todo el rato están intentando pues que no hacernos caso y hacer algo diferente. ¿Y por qué? Porque es un proceso de aprendizaje, de qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, cómo lo tengo que hacer. El no, la negación, el que no quiere hacer cosas también es un proceso ¿no? del aprendizaje. Y que ellos entiendan que tienen responsabilidades y que sean algo más de jo, qué rollo, tengo que hacer cosas que no son jugar, o jo, qué rollo, tengo cosas que hacer, cosas que no me apetecen, al principio no lo van a entender y simplemente pues van a coger la típica pataleta, va a ser el típico foco de conflictos. Cómo gestionemos ese conflicto o cómo lo convirtamos en una oportunidad de aprendizaje sí que va a mediar mucho cómo se lo van a tomar o cómo van a construir esos aprendizajes de aquí en el futuro. Exactamente, porque ¿qué queremos hacer con las tareas? Efectivamente, las tareas de los que nos mandan del colegio tienen como objetivo profundizar, afianzar esos conocimientos que ellos en el colegio estén adquiriendo. Pero podemos ir un poquito más allá, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con las tareas? ¿Por qué son importantes? ¿Es importante estudiar solo para los exámenes? Es importante generalizarlo ¿no? a contextos naturales al final de la vida. ¿Cuáles son los puntos, piensas tú, más importantes en esto de las tareas? Y que es importante entender que nosotros como adultos vamos a ser capaces de comprender un poquito más la complejidad de lo que es tener que hacer cosas en casa mucho más que ellos, porque ellos pues es una imposición que me cae y como pues yo no soy el mayor, yo no mando en mí muchas veces, entonces me mandan a hacer estas cosas y ni siquiera tienen por qué entenderlo, solo tienen que entender que ellos tienen ciertas responsabilidades. Claro, nosotros como adultos sí que podemos dar un salto y decir qué sentido tiene mandar al chico que haga restas, o mandar al chico que esté toda la tarde aquí sentado, o que mi chica se ponga a hacer un dibujo cuando no le apetece o una redacción. En realidad, ni siquiera como adultos muchas veces vemos qué sentido tienen la mayoría de las tareas que están en casa. Tenemos que ser conscientes y tenemos que ver pues, que en realidad la resta como tal no tiene un valor per se, no van a sacar nada de esa resta. Y a lo mejor la quinta resta es igual que la primera. Pero al final es un entrenamiento y un jugar con conceptos que ellos, con capacidades que están estrenando ellos en su cerebro, que acaban de estrenar y con la que tienen que aprender a manipular, que tienen que aprender a generalizar. Y esto vale para todos los niveles, desde la persona que en infantil acaba de aprender a cómo me pongo la bata y jugar a ponerme la bata, o que sea mi responsabilidad ponérmela siempre,
es un aprendizaje que por repetición va a afianzar una competencia, va a afianzar algo que sé hacer y que me va a venir bien para cuando sea mayor, porque voy a ganar autonomía, hasta ser capaz de hacer un esquema que me va a valer para, ya de aquí para siempre, tener una herramienta para aprender a hacer cosas o para aprender a memorizar cosas. Entonces ya no solo está la labor de los propios deberes que tenemos que entregar, los propios exámenes que tenemos que aprobar, sino todo lo que hay detrás y todo lo que esto está apoyando un desarrollo cognitivo que nos va a venir bien en el futuro de mayores. Tenemos que ser conscientes de que no solo es la propia tarea escolar el fin último de hacer deberes, sino que es todo lo que viene detrás y todo lo que está reforzando. Sí que al final estamos educando, ¿no?, para ser aprendices de alguna manera a lo largo de la vida, ¿no? Porque no estamos aprendiendo solo en infantil, en primaria o en secundaria o universidad, sino que estamos creando hábitos para aprender, para ser curiosos, para descubrir, para experimentar a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían, en grandes rasgos, vamos a pensar el papel de las familias, ¿no?, de los padres, de las madres, en todo esto, ¿no? ¿Cuál es nuestro peso? ¿Cómo podríamos sustentar todo este proceso, ¿no?, de aprendizaje? Hay ciertos puntos en los que las familias tenemos que pues estar atentos y poder fomentar esas condiciones, que se den esas condiciones para realmente luego los hábitos de estudio pues se sostenten, ¿no?, en un ambiente, en un entorno que favorezcan un buen funcionamiento cerebral, porque estábamos hablando antes, cuando preparábamos este podcast, que realmente la tarea de estudiar se relaciona muchísimo pues, ¿con qué? Con un buen funcionamiento del cerebro, pero aparte de eso, aparte de la condición física, hay varias otras condiciones que se tienen que dar, ¿verdad? Claro, el cerebro es al final la herramienta, si quieres, que utilizamos para estudiar, pero no siempre se evidencian cosas que hacemos con el cerebro, sobre todo en primeras instancias cuando somos más pequeños, aprendemos a utilizar el cuerpo a la vez que aprendemos a utilizar el cerebro. Entonces, aprender a generalizar aquello que hemos aprendido, por ejemplo, en el colegio, es algo más que manipular un bloque de arcilla, pues es algo que hemos aprendido. En realidad tiene sentido y es el objetivo final que los niños sepan o no sepan utilizar la arcilla, o lo que es importante es saber que pues, mi mano se utiliza de determinada manera, gano determinadas destrezas y esas destrezas las podemos generalizar con nuestras hijas en casa y manipulando simplemente. O sea, puedo sentarme con la criatura de 3 años a ensartar macarrones en una cuerda, que no puede tener un fin en sí mismo, pero me ayuda a que poco a poco sea más capaz de utilizar mis manos, ganar motricidad fina, ese tipo de cosas. Las tareas escolares no solo son tareas escolares como tal, sino que son herramientas que nos ayudan a generalizar ciertos aprendizajes. Sí. En primeras instancias lo haremos como un juego cuando son más pequeños y poco a poco irá ganando el aspecto formal que todos sabemos que son lo que es hacer deberes. Para eso sí que hacen falta ciertas condiciones, sobre todo que el entorno físico y que las condiciones físicas del menor sean determinadas condiciones físicas. Sí, efectivamente. Y aparte de las físicas, efectivamente, tenemos psicológico y emocional, pero en cuanto a las físicas es que es la condición de alguna manera primordial, ¿no? Que tu cuerpo, tu cerebro esté bien preparado. ¿Cómo lo hacemos? Pues generalmente con buena alimentación, efectivamente un buen descanso, porque aunque estemos teniendo el mejor sitio organizado, las mejores rutinas, realmente al final el cerebro tiene que estar preparado, ¿no?, para afrontar estos desafíos, con lo cual un buen descanso pues va a resetear, va a preparar, ¿no?, al final el cerebro para poder introducir y asimilar nuevos contenidos. Y luego, efectivamente, el ejercicio físico. ¿Por qué es tan importante el movimiento? Muchísimas veces a lo largo de un día se van acumulando todo tipo de tensiones, incluso en el colegio. Seamos conscientes de que los niños y las niñas tienen que estar muchas horas, muchas veces teniendo que pues obedecer realmente a cosas que a veces su cuerpo pues no está preparado. Tienen que estar tranquilos, tienen que estar sentados, tienen que prestar atención a lo que alguien les dice, con lo cual en su cuerpo sí que se pueden acumular tensiones, muchas veces frustraciones, y es importante cuando salimos del cole tomar un tiempo de descanso, de alguna manera, de soltar un poco, de mover el cuerpo, de soltar las tensiones para que luego realmente el cuerpo pueda estar preparado. En el cole lo podemos hacer también y lo deberíamos de hacer, deberían de pasar mucho tiempo moverse, ¿no? Y fíjate que eso que lo tenemos muy claro cuando son más pequeños, cuando pues sobre todo están en infantil, cuando están en los primeros años de primaria, parece que el colegio hace como una domesticación de evitar que hagan ese tipo de cosas, cortan, que en muchos sitios se hace muy bien y no es lo normal, pero es lo tradicional, de que cada vez tendemos a percibir el colegio como el sitio donde estás sentado haciendo cosas, cuando a nivel nuestro cuerpo no funciona así. En realidad, cuanto más nos movemos, cuanto más activos estamos,
menos nos cuesta luego concentrarnos y más fácil nos es hacer el resto de tareas que tenemos que hacer. Entonces, en casa sí que deberíamos facilitar que nuestros adolescentes, que nuestros jóvenes, que los chicos que tienen un poquito más edad, también sean capaces de moverse entre tarea y tarea, que muchas veces nuestra obsesión es que estén sentados haciendo los deberes hasta que terminen. A lo mejor que estén sentados no está facilitándoles a terminar los deberes de la forma adecuada. O a lo mejor los están haciendo con muchísimas ganas de terminar rápido en vez de hacerlos bien, porque lo que quieren es levantarse y gestionar toda esa energía que en realidad tienen. Es que la función principal de su cuerpo es moverse y experimentar, no estar sentados leyendo. Sí, efectivamente, y luego hay una serie de estudios y una serie de personas que están investigando sobre todas las sustancias que realmente se liberan, ¿no?, en nuestro cerebro cuando nos estamos moviendo, pues qué impacto tiene todas esas sustancias en retener toda la información que estamos luego consumiendo, ¿no?, en esa retención y en estructurar esos cajoncitos, ¿no?, del cerebro, que es muy importante moverse, es muy importante hacer pausas, ¿no? La atención de un adulto puede enfocar su atención más o menos unos 20 minutos. Pues pensemos en los niños, ¿no? Yo siempre a los padres les digo, a las mamás, cuando vienen y me dicen, es que tengo un hijo de 5 o 6 años y realmente veo que no se concentra. Y les doy siempre este tip, porque realmente es muy fácil. Intenta pensar que los minutos que tu hijo o tu hija puede estar concentrado, pues son más o menos los minutos de sus años. ¿Tiene 5 años? Pues bueno, estar centrado al 100%, 5 minutos. ¿Puede estar más haciendo una tarea? Sí, puede estar más tiempo, pero realmente aprovechar, pues 5 minutos. Con lo cual, las tareas cortas, concisas y efectivamente pues hacer descansos, ¿no? Hacer descansos para que el cuerpo y la mente se recupere. La postura, estábamos hablando antes de la postura, es importante también la postura, ¿no?, a la hora de estudiar. No es lo mismo pues estar tirado en la cama, ¿no?, o estar un poco más, el cuerpo no lo siente, porque efectivamente esto me acuerdo que hace mucho tiempo leí un libro de Tony Robbins y este señor siempre aconseja, si quieres cambiar algo a nivel mental, empieza por lo físico, o sea, cambia tu postura. Además nos configura, quiero decir que el hecho de acostumbrarnos a tener una postura concreta para hacer determinadas cosas ya nos predispone, hablaremos más adelante cuando sigamos hablando de técnicas de estudio sobre cómo ponernos en el ambiente de estudio nos ayuda. Ya solo la postura, tener una postura concreta para estar escribiendo y estar leyendo, ya nos predispone a nivel cognitivo y a nivel mental para empezar a hacer determinadas tareas, para ser capaz de relacionarnos con nuestra atención de determinada manera, porque la atención al final es algo que se aprende. Todos los procesos psicológicos son algo que tú puedes aprender, puedes modificar, puedes trabajar en definitiva. Si no tenemos la atención que nos gustaría tener, la única tarea que tenemos que hacer es ir trabajándolo, igual que si no corremos lo que nos gustaría correr, lo que nos toca es salir a correr e intentar mejorar, pues con las funciones cognitivas funciona exactamente igual. Sí, realmente, esto es un entrenamiento. Y todo esto, toda la parte física de alguna manera, pues va muy relacionada con la parte psicológica y emocional. Es que las tareas de casa yo las veo muchísimo más, o sea, sobre todo en los primeros años de vida, tiene un peso mucho mayor el estado emocional y físico que tienes hacia esas tareas que muchas veces incluso el estado físico, porque realmente en nuestro cerebro se van como haciendo unos caminos, ¿no? Y el momento en el que te pones a hacer algo, en el momento en el que estás en el colegio, estás estudiando, la manera en la que te sientes, pues realmente la trasladas luego, ¿no?, a ese contexto. Con lo cual, cuidar muchísimo la parte psicológica, ¿no?, la parte de autoestima. Porque esto es importante porque muchas veces la tendencia, y nos sonará a todos los que hemos estudiado, porque al final todos hemos estudiado en mayor o menor medida, que es una acumulación de frustraciones, a fin de cuentas, porque si sientes que tienes que estar rindiendo cuentas, generalmente tienes que dedicar más tiempo a aquello que se te da peor, y al final terminas cambiando tu actitud hacia el estudio y muy poca gente consigue tener esa presencia de ánimo, sobre todo ya estoy pensando en adolescencia, postadolescencia. Sí. Terminas odiando asignaturas, terminas odiando determinadas tareas que al final son una acumulación de frustraciones. Entonces, si como familia somos capaces de gestionar esa relación con las tareas, de que hacer una tarea mal no es un fracaso per se, sino es una oportunidad de aprendizaje, vale, no me sale hacer las divisiones por 2 cifras y mira, llevo 3 horas intentando que me salgan y no me salen. O pues a lo mejor no eran después de 2 horas cuando teníamos que haber cortado esa situación, sino a la tercera que no me sale, o poner una ayuda, o que aprenda una manera de o cambiar de tarea, o que encuentre por sí mismo
una manera de solucionarlas diferentes a la que se está dando, porque acumular frustraciones suele ser peligroso. Suele ser peligroso para la autoestima y suele ser peligroso cómo valoramos nosotros como familia ese acercamiento a los éxitos y a los fracasos. Sí que es cierto que hay que motivarles para que saquen buenas notas. Y sí que es cierto que pues un suspenso está mal y hay que decirles que está mal y esto es todo verdad. Pero un suspenso es una oportunidad para ver, vale, qué he hecho y qué he podido hacer, qué puedo hacer diferente la próxima vez, porque las notas al final valen para analizar cómo estamos yendo. Ni son éxitos ni son fracasos, son un análisis. Sí, efectivamente. Tiene que valer para tomar decisiones. Efectivamente, yo me acuerdo, en relación con el fracaso, me acuerdo una vez que escuché a una gran millonaria, que realmente es la primera mujer que entró, ¿no?, en esa famosa lista de los millonarios, pues que ella contaba cómo su padre les había un poco moldeado, ¿no?, a ella y a su hermano el pensamiento en relación con el fracaso. Su padre, por ejemplo, a mí me sorprendió, ¿no?, escuchar esto. Les preguntaba todas las semanas que qué tal había leído la semana y en qué habían fracasado o qué les había costado esa semana, ¿no? Y si no tenían nada que contar, incluso nos enfadaba. Pero bueno, les decía todo el rato que fracasar o tener dificultades es realmente cuando aprendes. Porque si todo te sale bien, significa que no te has puesto en una situación, no de riesgo, pero una situación en la que te tienes que forzar un poquito más, ¿no? Exponerte un poco y salir un poco, ampliar tu zona de confort, con lo cual no estás aprendiendo lo suficiente, ¿no? Entonces, dar una vuelta a los errores también, o a los fracasos que solemos llamar, ¿no? O a las cosas que nos salen mal, pues bueno, son oportunidades de aprendizaje al final. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿En qué he fallado? Pues ha sido que no estaba descansado, ha sido que no he estudiado suficiente. Pues una serie, ¿no?, de cosas que tienen que ver con eso, con el fracaso, ¿no?, que entre comillas solemos llamar, ¿no? Claro, porque es que al final sí que tenemos, y sí que culturalmente es una cosa que nos pasa mucho, tenemos mucha relación con el fracaso, tenemos mucha relación con el éxito. Esas son palabras que sí que nos modelan mucho como sociedad y como persona, pero que no terminan de generar una relación muy positiva, sobre todo con las tareas de estudio. Al final no nos ayudan, porque al final acumular fracasos simplemente es terminar pensando en no valgo. Sí. Si nosotros como adultos tomamos conciencia de que cuando la nota no es la que queremos o el rendimiento no es el que queremos, simplemente lo que se está relacionando es su desarrollo, que es el que tiene que ser y tendrá las condiciones que tenga que tener, con las expectativas que desde fuera estamos poniendo a ese desarrollo, comprenderemos que no todo el mundo nos desarrollamos igual y que todo el mundo tenemos cosas en las que hemos ido a la velocidad que todo el mundo, cosas en las que hemos ido más rápido, cosas en las que hemos ido más despacio, y tenemos que ser capaces de relativizar, poner todo esto en el sitio, y que si el camino de esta persona que está aprendiendo es más lento que el del resto de personas, es que no pasa nada. Que yo le digo mucho a los chicos, nadie te va a preguntar con 20 años cuántas veces hiciste tercero de la ESO. Nadie. Y si te lo preguntan, pues por curiosidad. Pero no vas a conseguir un trabajo mejor o peor por haber repetido o no haber repetido. ¿Que en ese momento necesitabas quedarte un año? Pues te quedaste un año y ya está. Y si te valió para aprender, pues bienvenido el año. Cuando hablamos de fracaso, a lo mejor tenemos tanto miedo a las consecuencias que pueda tener no haber llegado al nivel que yo quería, que muchas veces rompe. Y rompe también mucho, y es importante tener en cuenta, la relación que tenemos dentro de la familia. Que a veces que el fracaso escolar media cómo nos relacionamos entre los niños y los adultos. Que a veces que pues como no haces lo que tienes que hacer en el colegio, mi relación contigo no va a ser buena. Y lo hacemos sin querer, lo hacemos porque es lo que nos sale, porque es nuestra propia frustración, porque es lo que nosotros necesitamos, pero al final sí que media nuestra relación con los chicos pone muchísima más presión acerca de una serie de tareas que deberían estar haciéndose sin tanta presión, que deberían relativizarse un poco. No estoy diciendo que hay que exigirles y que no se tengan que esforzar, sino que como adultos tenemos que ser capaces de relativizar lo que pasa dentro del colegio y lo que pasa en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestras hijas, en realidad. Efectivamente, porque has dicho algo sobre las expectativas, ¿no?, y sobre cómo fijamos, ¿no?, metas al final. Y es que muchas veces las expectativas que nosotros tenemos no son las expectativas de nuestros hijos. Quiero decir, el camino que nuestros hijos e hijas desarrollan en el colegio es su camino, es su vida de alguna manera. Y como padres, pues lo que podemos hacer no es acompañar, es estar, es, pues eso, disfrutar el camino. Pero realmente no son nuestras metas, no son nuestras expectativas, ¿no? Entonces hay que soltar un
un poco, es muy difícil como padre soltar las expectativas, pero cuando tu hijo o tu hija o no esté realizando las tareas o esté sacando malas notas y te está enfadando, tienes que poner el foco en las expectativas que tienes realmente. Es una cuestión de expectativas para luego poder fijar unas metas realmente realizables, ¿no? O unas metas reales, realmente, ver en qué punto está y en qué punto, cómo nos podríamos direccionar hacia la mejora, pero no lo que yo pienso que mi hijo debe de ser o mi hija debe de ser. Y evitar que eso medie mi relación con ellos. Mi relación con mis hijos tiene que ser la que es y tiene que ser la que yo quiero que sea, independientemente de cómo estén rindiendo, independientemente de cómo estén respondiendo a mis expectativas. Porque muchas veces si no es, no, yo tengo que sacar buenas notas porque si no en casa no me van a querer. Entonces empezamos a afectar la autoestima, empezamos a afectar el vínculo, empezamos a afectar cosas que deberían ser una base en todo el desarrollo por no estar llegando al nivel que queremos que lleguen en el colegio. Entonces, si empieza a fallar la base, lo único que haremos es que todo baje para abajo, en realidad de que suba para arriba. Y sí que tenemos que conjugar hasta qué punto estamos motivando con esta exigencia y hasta qué punto determinados niveles de esta exigencia simplemente lo que están haciendo es destruir cualquier motivación que ya pudiera existir. Porque una de las cosas que solemos hacer es destruir la motivación para el estudio a medida que vamos exigiendo más de lo que el alumnado, que los chicos pueden dar. Que al final es consustancial al sistema educativo, esto no estamos diciendo que tal, pero tendríamos que ser capaces de jugarlo y cabalgar un poquito todas estas cosas para que nuestro vínculo con los menores no dependa de su rendimiento. Igual que no queremos que nuestros vínculos afectivos con la gente que tenemos al lado dependan de cómo rendimos en el trabajo. Es decir, pues el trabajo es una cosa, mi casa es otra, mis amigos son otra, y eso tiene que estar claro. Y el vínculo con nuestros hijos no puede verse modificado. Sí, no es una nota, la del cole. Creo que hemos insistido suficiente en esto. Sí, realmente. Pues en episodios futuros vamos a tratar de manera diferente la etapa de infantil y primaria, ¿verdad? Y la de secundaria y adultos jóvenes, digamos, o adultos, generalmente, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Tú que tienes mucho... Centrándonos un poquito más en qué estrategias podemos poner y qué acciones concretas podemos... Efectivamente, porque son cosas diferentes totalmente. Infantil y secundaria son cosas absolutamente diferentes. Sí, las cabezas funcionan diferente y es importante saber tratar a cada cabecita como lo necesita. Así que nos vemos pronto. Y yo os dejo con el lema. Pronto te lo aprenderás. Vale. Si te atreves a criar, nunca dejes de crecer. Muchísimas gracias.